Buenos días, estudiantes de tercero de bachillerato. Bienvenidos a una clase más de lenguaje. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la literatura ecuatoriana. La semana pasada habíamos visto la literatura ecuatoriana en los siglos XIX y XX, ¿no? Y su relación con el hombre y la naturaleza. Y hoy vamos a avanzar un siglo más. Vamos a ver el tema de la literatura ecuatoriana del siglo XXI, esta literatura indigenista y su relación de identidad del hombre con la naturaleza. Entonces vamos entendiendo un poquito cómo se da el origen y la evolución de este tipo de literatura, ¿no? Y podemos comprender que la literatura indigenista aquí en el país tiene raíces, como habíamos visto la semana pasada, en los siglos XIX y XX, pero en el XXI, en este siglo, se consolida como un espacio de resistencia y afirmación cultural. Una de las principales características de la literatura indigenista es que habla o denuncia sobre la exclusión social, ¿no? Sobre la representación de las luchas indígenas por sus derechos y la crítica a las estructuras de poder a los cuales han estado sometidos durante muchísimos años a partir de la colonización. Entonces, podemos avanzar indicando que la relación entre el hombre, la naturaleza y la identidad tiene que ver mucho desde el aspecto de la cosmovisión indígena. Ahora, ¿qué entiendo yo por cosmovisión? Es cómo ellos ven el mundo, cómo ven su universo, su contexto, ¿no? Recordemos que el tema del respeto a la cosmovisión indígena está amparado en la Constitución del 2008, el respeto al derecho de su cosmovisión como tal. Entonces, desde este punto, ¿cuál es la cosmovisión indígena referente al tema de la literatura, no? Entonces, podemos entender que en la literatura indigenista, la naturaleza es entendida como un ente sagrado, ¿no? Y forma parte fundamental de la identidad cultural de estos pueblos. Las sociedades indígenas conciben a la naturaleza como una extensión de su ser, es decir, con algo que está ligado a ellos y que no puede separarse como tal. ¿Cuál es la interconexión que existe? Pues el hombre y la naturaleza, de acuerdo a la cosmovisión indígena, están relacionados en un equilibrio espiritual, social y ecológico. Por eso es que los temas de literatura con respecto a la sociedad indígena, a las poblaciones indígenas, está mucho relacionado al tema del cuidado y de la protección del medio ambiente y de la naturaleza como tal, ¿sí? Nosotros aquí podemos ver eh, qué es lo que me dice el entorno, el rol de la literatura indigenista en la reivindicación social. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Primero, nosotros vamos a tratar de generar una visibilidad de las comunidades indígenas. Entonces, a partir de estos escritos, todos los escritores indigenistas del siglo XXI han centrado sus obras en dar voz a los sin voz que se los llamaba, es dar voz a las comunidades indígenas que históricamente han sido marginadas, que no han sido incluidas, que han sido rechazadas, que no han sido respetados sus derechos, como han sido todas las poblaciones indígenas. También de qué se habla? Se habla acerca de la lucha por el territorio. Muchas obras de la literatura indigenista abordan los temas de la defensa de la tierra como un eje central, ¿no es cierto? Un eje de la identidad y cultural indígena. Entonces, aquí dentro de estas obras también se puede reflejar mucho las tensiones que ha existido entre la modernidad y las prácticas ancestrales. ¿Por qué? Venimos con este tema de la modernidad, en muchos espacios lo que se ha buscado es como minimizar todos los procesos ancestrales, tradiciones, costumbres, identidades que han venido, que son parte de nuestro bagaje histórico-cultural. Se lo ha querido opacar con términos o con temas modernos y es una de las constantes problemáticas que atraviesa la población indígena y es por eso que se trata de dar a conocer por medio de la literatura. ¿Sí? Avanzamos. Y aquí tenemos, por ejemplo, vamos a hablar acerca de los autores ecuatorianos del siglo XXI en la literatura indigenista. Aquí yo he citado dos como para poner un ejemplo de cuáles son las temáticas que abordan estos autores. Entonces, aquí tenemos a la escritora Alicia Llanes Cosillos. Ella empieza su carrera en el siglo XX, pero sigue siendo muy relevante en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque las obras de esta escritora están marcadas mucho sobre la relación y la reflexión de la identidad, es decir, empieza a marcar el tema
de las raíces históricas y culturales de los ecuatorianos, que de dónde proviene es de la población indígena. Entonces empieza a meterse mucho con el tema de la cultura y los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas a fin de que estos puedan ser visibilizados y conocidos por el resto de la sociedad. Asimismo, tenemos a Mario Campaña. Es un escritor y periodista que aborda varios temas sobre la realidad indígena, es decir, sobre el contexto en el cual se está desarrollando esta sociedad. Entonces, asimismo, son temas de reflexión sobre las problemáticas sociales de la población indígena, las problemáticas políticas, culturales que vive todos los pueblos indígenas, ¿no? Y asimismo, cómo estos pueblos han luchado por alcanzar una equidad en la justicia, una equidad en derechos, una visibilización ante toda la sociedad. ¿Qué impacto tiene la literatura indigenista en la sociedad ecuatoriana? Aquí vamos a hablar acerca de tres puntos específicos. Primero, la revalorización de las lenguas indígenas. La literatura indigenista del siglo XXI ha promovido la importancia de las lenguas indígenas como un vehículo de preservación cultural. Esto es importante reconocer que los pueblos necesitan mantener su lengua para poder mantener su cultura. Cuando un pueblo pierde a todos los hablantes de su lengua, prácticamente muere una cultura, mueren tradiciones, mueren vivencias y lo que se busca es más bien rescatar todo lo que se ha vivido, todo lo que históricamente se tiene de estos pueblos indígenas y para eso sirve la literatura ecuatoriana de estos tiempos, ¿no? Además, el reconocimiento de los derechos como segundo punto. A través de la literatura, pues sí, se ha logrado que exista una mayor generación de conciencia sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre la tierra, la cultura, el medio ambiente, que como habíamos visto anteriormente, son partes fundamentales de la cosmovisión indígena. No puede estar separada la relación hombre-naturaleza. Y si hablamos como tercer punto del movimiento social, pues nosotros podemos decir que los escritores indigenistas, por medio de sus escritos, han ayudado a fortalecer el movimiento indígena en Ecuador y en América Latina como tal. ¿Por qué? Porque se ha generado una plataforma para que puedan ser visibilizados, para que se pueda conocer, para que se pueda entender que dentro del país, dentro del Ecuador, existen otras realidades sociales y una de las más marcadas es el tema de la población indígena, ¿no? Ahora, como para terminar, podríamos decir cómo la literatura nos ha ayudado, nos ha servido como una herramienta de identidad y resistencia. ¿Cuándo existe este proceso de resistencia? Cuando los pueblos, cuando los escritores no dejan que muera esta cultura, no dejan que muera esta lengua como tal. Entonces, ¿cómo ha servido esto de herramienta de identidad y resistencia? Primero, porque todos los escritos nos hablan desde la reflexión sobre la identidad ecuatoriana. Esto nos quiere decir que la literatura indigenista está muy ligada a la relación sobre la identidad nacional. ¿Por qué? Porque abraza la diversidad cultural y la conexión con la naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Nos están dando a conocer que aquí existen otras poblaciones que también son parte del mismo estado llamado Ecuador. Y dentro de estas naciones existe un mundo de ver el universo, una cosmovisión diferente a la mestiza que trata de conectar a la naturaleza como un ente unido al ser humano. Entonces empezamos a ver la literatura desde la visión de los pueblos indígenas, ¿no? Si nosotros entendemos esto como el futuro de la literatura ecuatoriana, ¿qué me permite? Es que esta literatura se convierte en un medio esencial para la defensa de la identidad indígena, ¿no? Y para la preservación de esta relación que hablábamos de hombre-naturaleza. Y mientras más literatura que hable sobre la población indígena existente, pues lo que se quiere y lo que se permite es que esto quede como un legado como tal, ¿no? Porque los textos indigenistas del siglo XXI, ¿qué es lo que se espera y qué es lo que están logrando? Pues dejar un legado de lucha, de resistencia y de reafirmación de las raíces culturales del país. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se quiere decir? Que la literatura ecuatoriana
especialmente el indigenista del siglo XXI existe en el Ecuador, lo que busca primero es dar a conocer y que se visibilice a todos los pueblos y nacionalidades indígenas existentes en el Ecuador. Segundo, darles una voz, hablar sobre los derechos de estas poblaciones, hablar sobre sus demandas, hablar sobre sus exigencias, hablar sobre sus costumbres, sus tradiciones y permitir que exista aquí una coexistencia de identidad nacional, que entendamos que el Ecuador no es solamente un país de mestizos, también existen otros tipos de etnias como las indígenas y como todos los pueblos y nacionalidades, los afros, y cada uno tiene una historia distinta que contar, cada uno tiene una cultura y tradición distinta que contar, y lo que se busca es que no se pierdan, sino más bien que se conozca y se amplíe la diversidad cultural del Ecuador. ¿Y cómo se lo hace o a través de qué? Gracias a la literatura, ¿no? Gracias a los escritos que a nosotros nos permiten conocer más sobre la población que alberga también el país, nuestro país Ecuador. Entonces, con esta presentación hemos terminado el tema de lo que es la literatura ecuatoriana basada en los términos indigenistas del siglo XIX, XX, XXI, buscando que se fortalezca esta riqueza cultural de todas las diversidades culturales que tiene el país. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos la clase, la explicación. Recuerde que usted tiene que hacer la actividad hasta el viernes 27 de diciembre. Puede hacerlo imprimiéndola o puede pasar la mano, por favor enviar en formato PDF al correo que usted tiene en la ficha pedagógica. Eso ha sido todo por la clase. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase.